Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta convención AMIP 2021. Eh, Vamos a platicarles nosotros en este panel respecto de la evolución del mercado bursátil hacia la desmaterialización de los títulos. Está con nosotros Roberto González, director general adjunto post-trade de Indeval, el cual nos platicará respecto de las emisiones de los títulos electrónicos. Roberto, adelante, gracias. Hola Javier, gracias. Gracias a mí por la invitación. Bueno, muy breve les voy a platicar un poquito de qué consiste el proceso actual, cuáles son los cambios que estamos haciendo para el tema de emisión electrónica y dónde están los beneficios del proceso. Entonces, en el siguiente slide lo que explicamos un poquito qué es lo que pasa hoy. Indeval más o menos recibe entre 60 y 120, un promedio de 80 emisiones diarias. De esas, 25, 30 son recurrentes, o sea, vienen todos los días, y más o menos son sobre 290,000 millones los que se emiten en forma diaria. Recurrentes, más o menos 200,000. Entonces, el proceso actual de lo que se trata hoy es, el emisor tiene que imprimir el título, tiene que firmar apoderados, tiene que físicamente traer el título a Indeval, y aquí Indeval revisa el título, lo da de alta en Dalí, lo guardamos en la bóveda física y hoy, más o menos para que tengan una idea, Indeval tiene poco más de 22,000 títulos en la bóveda guardados. Y en el siguiente slide, ¿cuáles son los cambios para el tema de emisión electrónica? Y creo que es importante, aquí nos estamos moviendo a algo totalmente digital, donde ya no se imprime el título, se genera en un PDF. Utilizamos la infraestructura del WebSec de Banco de México, donde entonces el emisor firma en sobreta y nos manda a través de este medio seguro a Indeval el PDF. Nosotros abrimos acá también de forma segura el título, lo revisamos, lo damos de alta en Dalí, lo firmamos de regreso y ya se guarda después en una bóveda electrónica. Ya no hay impresión ni bóvedas físicas, bóvedas electrónicas con ciertos requisitos que ha pedido el banco en temas de seguridad de la información. Y en el siguiente, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios creo que son muchos. Uno, obviamente, el ahorro de tiempo, donde hoy recibimos gente, donde físicamente vienen, no sé, 60 mensajeros en forma diaria a entregar los títulos. Esto lo ahorramos y el estimado de 4 horas lo puedes hacer probablemente en 10 minutos. Y algo que creo que es importante y a lo mejor no es tan evidente, esto creemos que puede ayudar a que la liquidación en el Indeval se haga un poco más temprano. Esta es una gráfica un poquito de cómo se concentra la liquidación al final del día, y si consideramos que a lo mejor un banco, que son los más recurrentes, los PRLVs, que es más o menos 200,000 millones, si los emiten 9, 10 de la mañana, ya que el fondeo acaba siendo 1, 2 de la tarde, esto hace que la liquidación de Indeval se presione o se concentre de una manera importante a cierre del día. Entonces, si esto lo podemos hacer más temprano, los bancos podrían tener liquidez más temprano, y creemos que esto puede ayudar a todo el sistema, además de los beneficios muy obvios de un proceso mucho más eficiente y probablemente más a estándares globales. Y probablemente, y bueno, por último, ¿qué seguiría después de esto? Que es un poquito el concepto de la desmaterialización. Aquí lo que hemos platicado con el banco es, una vez que el proceso de emisión electrónica sea maduro, funciona y tal, estaríamos definiendo con ellos cuál sería el siguiente paso para ya probablemente movernos de los PDFs hacia registros o anotaciones en cuenta, como se hace en otros mercados, y probablemente esto sería un poquito más adelante. Entonces, en términos muy generales, de esto se trata el proyecto, pasar de físico a electrónico, y creemos que tiene beneficios importantes. Hemos visto buena recepción por parte de los clientes en general, y creemos que además también con los temas de pandemia en muchos mercados se aceleró todos estos procesos. Creemos que puede ser muy bueno para el mercado mexicano. Entonces, bueno, en términos generales, de esto se trata, Javier. Gracias, Roberto. Pues muy interesante. Realmente esto es algo que el mercado requiere de este tipo de desarrollos debido a que, como tú dices, pues la pandemia agilizó muchos procesos y este es uno de los más importantes dentro del mercado, hablando en términos de colocaciones. Como tú decías, hay un sinnúmero de emisores recurrentes que el día a día tienen que firmar esos títulos físicos, llevarlos al representante común, después entregarlo en la bóveda y todo ese proceso, pues puede haber algunos tipos
de no materializarse esa entrega por diferentes factores, ¿no? Digo, a lo largo del tiempo me ha tocado ver también en algunas transacciones que los mensajeros pueden llegar a sufrir algún contratiempo y poner en peligro este tipo de misiones. Yo creo que esto que nos estás platicando pues nos va a ayudar a todos los participantes del mercado a tener más agilidad y poder hacer incluso las operaciones más rápidas y las liquidaciones a su vez más rápidas. Muchas gracias, Roberto. Ahorita regresamos contigo en las preguntas. Le doy la bienvenida al doctor Miguel Ángel Díaz Díaz, director general de Sistemas y Supervisión, que nos platicará del proceso hacia la desmaterialización de los títulos en México. Roberto, Miguel Ángel, adelante, por favor. Solo gracias Javier, y solo para complementar un poquito lo que ya comentó Roberto hace unos segundos. Creo que el tema de la desmaterialización de los títulos en su elemento de emisión pues es un paso natural que se tiene que dar en el mercado financiero mexicano. Es claramente una ineficiencia muy importante el tema de la emisión y de mantener un título físico en estos días. Pues la verdad es que no solo desde una perspectiva del manejo de estos títulos físicos, sino desde la perspectiva de seguridad también. Digamos, el tener una firma autógrafa, la verdad es que hacer las revisiones de las firmas autógrafas es un proceso bastante artesanal, que cuando lo reemplazas por firmas electrónicas, pues es un proceso que se puede hacer perfectamente automatizado, ¿no? Reemplazas a muchas personas que están haciendo este tipo de elementos que no necesariamente generan una seguridad mayor en términos del proceso de emisión del título. Ahora, obviamente, derivado que esto pues, tiene que aplicar a una cantidad muy significativa de títulos, pues vamos a tener que ir poquito a poco. Entonces, vamos a empezar con aquellos títulos que tienen pues un beneficio mayor, que son sobre todo las emisiones de deuda a descuento, ¿no? Que lo que comentaba un poquito Roberto, que son las que se tienen diariamente, ¿no? Los PRLVs, cosas tipo los certificados de la tesorería, certificados bursátiles, etcétera, que son cosas que al final del día están muy recurrentes, ¿no? Y tienen muchos procesos de emisión, con lo cual pues, se suben los costos, se aumenta la incertidumbre, y entonces vamos a empezar por ahí. Ahora, hacia adelante, el objetivo es que, y digamos, en un primer momento van a ser solo los títulos que se emitan en el margen. Hacia adelante, en una segunda fase, pues se irán ampliando el universo de títulos a emitirse de manera electrónica conforme se vaya probando la eficiencia del nuevo esquema y los desarrollos tecnológicos que se hicieron en el INDEVAL. Y en esa segunda etapa, pues ya estaríamos abriendo hacia cómo modificamos todo el stock de títulos que todavía se tienen emitidos de manera física para poder hacer una emisión electrónica sobre esos títulos, así como ampliar el universo de los títulos disponibles. Ahora, ¿por qué vamos hacia allá? Pues mira, la verdad es que es como dije, es un paso natural que se tiene que hacer, ¿no? Si bien una vez que los títulos ya están registrados en el DALI, pues se vuelve todo completamente electrónico, pues sí nos hacía falta ese pedacito al inicio como para tener pues toda esta claridad en términos de firmas, etcétera. Dentro de esta modificación se requirieron muchos elementos de seguridad, es decir, tiene que haber una sustitución de los elementos de seguridad física con los cuales pues, están acostumbrados, todo el mundo está acostumbrado a los elementos de seguridad física. Se tiene que hacer un reemplazo eficiente por elementos de seguridad informática, ¿no? La firma autógrafa por una firma electrónica, los procesos de envío a través de canales cifrados, cosas de esa naturaleza que requieren ciertos desarrollos por parte del depósito de valores y también por parte de los emisores que digamos, tendrán que hacer modificaciones que creemos que no son demasiado importantes dado los beneficios que se pueden generar con la desmaterialización, pero sí hay cambios que se tienen que hacer. Esto también ayuda un poco a mantener la integridad de los títulos, ¿no? No es lo mismo tener el título físico que puede llegar a sufrir los daños derivados de un tema físico. Con el título electrónico, lo que teníamos que cerciorarnos es que, aunque tuvieras un problema dentro de tu infraestructura tecnológica, existieran varias copias de estos títulos, de manera que si llegas a tener un problema con tu tecnología,
pues básicamente no pierdes el título original o la emisión de esos títulos originales. Creemos que tiene beneficios para todos los participantes del mercado, obviamente, pues digamos los obvios que ya se comentaron un poquito, reducir los costos de impresión, los riesgos de los traslados físicos, tanto desde la perspectiva del emisor como desde la perspectiva del depósito. Y también pero creo que lo más importante no es tanto los costos que están claros que estamos desapareciendo, sino los potenciales beneficios que se generan hacia adelante en el mercado. Es decir, cómo se puede hacer que el depósito de valores empiece a generar puros procesos que son completamente automatizados, desde la emisión del título hasta, digamos, todo el post-trade. Entonces, el objetivo es que se pueda hacer todo a través de máquinas, que no tengamos que meter a la gente para nada y eventualmente, una vez que se establecen estas características para la emisión de los títulos, empezar a pensar en elementos de programabilidad financiera. Es decir, cómo le hacemos para que sin la necesidad digamos, hacer demasiado sobre el título, podamos tener un tema de programabilidad financiera en donde se pueda cambiar la titularidad de un título de una persona a otra a través de mecanismos y algoritmos específicos, un poco en línea con todo lo que se está viviendo de la evolución del DeFi, el Decentralized Finance, y cómo poder tomar un poquito los beneficios que se pueden brindar en el Decentralized Finance, pero utilizando la confianza en las instituciones que hoy tenemos activas y que pueden brindar un servicio pues, bastante superior al que se puede brindar a través de un Decentralized Finance. Entonces, yo lo dejaría por ahí, que es un paso natural, que es un paso obvio que se tenía que realizar y que sí implicó pues, un esfuerzo importante por parte del depósito de valores, pero que creemos que puede tener beneficios muy significativos en el mercado. De acuerdo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy interesante. Sí, realmente creo que esto nos va a llevar a procesos mucho más ágiles, más rápidos. Y creo que este proceso de desmaterialización es el primero de muchos que deberán de venir para hacer la vida más sencilla a los clientes, a los emisores y a todo el mercado en general. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahorita regresamos contigo. Presento a Edson Munguía, director general adjunto de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Nos platicará sobre el tema de las facilidades para los procesos de las ofertas públicas. Gracias, Edson. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sí, también, ¿no? Coincido en todos los beneficios que ya se han comentado con motivo de la desmaterialización de los títulos. Para hablar particularmente de las facilidades que representan los procesos de oferta públicas de valores, yo quisiera regresarme un poquito a por qué alguien querría depositar un título, ya sea material o virtual, ¿no? Y esto es que la propia, trayéndolo al campo de las ofertas públicas, pues para hacer una oferta pública de un valor, pues tiene que estar en primer lugar inscrito en el Registro Nacional de Valores. Entonces, la ley del mercado de valores en su artículo 7º señala, ¿no? Los valores para ser objeto de oferta pública dentro del territorio nacional deberán estar inscritos en el registro. Entonces, pues en un primer momento tenemos que los valores se tienen que inscribir y bueno, ¿qué tiene que ver eso con depositarlos en alguna institución para el depósito de valores, ¿no? Bueno, la circular única de emisoras en ese sentido, en su artículo 2º, establece una serie de requisitos para efectos de obtener la inscripción en el registro y que posteriormente van a ser objeto de oferta pública. Y para obtener esa inscripción en el registro, lo que tiene que ocurrir primero es que la emisora debe de acercarse a la comisión a solicitar la inscripción del título, incluso previo digamos, a la materialización del título o en todo caso a que se suscriba el título digital. Entonces, las emisoras de los valores se acercan a la comisión que lleva el Registro Nacional de Valores
y lo hacen a través de un programa electrónico. Entonces, que se llama Steve, ¿no? Un aplicativo electrónico. Entonces, de manera remota, esas solicitudes se ingresan a la comisión y es a través de ese sistema que, por ejemplo, se da cumplimiento a lo que establece la circular única de emisoras en materia de cuáles son los requisitos que debe cumplir para inscribirse un valor. Y entre ellos está que se debe de presentar a la comisión el proyecto del título. Entonces, en este momento el título pues no ni siquiera tiene que estar suscrito y el proyecto que se ingresa electrónicamente en la oficialidad de partes electrónica de la comisión, que es el STIB, pues es apenas un proyecto, por lo cual en teoría pues no necesariamente en ese momento representa una facilidad adicional el hecho de que se haya desmaterializado el título o no, porque se presenta a través de un archivo en PDF, ¿no? Entonces, en realidad ahí todavía no se aprecia el beneficio de la desmaterialización. Sin embargo, una vez que la emisora obtiene la inscripción en el Registro Nacional de Valores, entonces sí, se suscribe el título y se tiene que, ya con el oficio de inscripción de la comisión, se acude en este caso, en el INDEVAL o a una institución para el depósito de valores, a depositar el título. Y la propia circular establece que una vez que hayan efectuado el depósito en el INDEVAL, tienen que regresar a la comisión a presentar la copia del título definitivo, ahora sí suscrito, ya depositado en el INDEVAL, y entonces ahí concluye el trámite frente a la comisión, ¿no? Entonces, en este paso sí que genera un beneficio porque entonces, una vez que ha sido autorizado la inscripción del título en el Registro Nacional de Valores, pues la emisora ya lo puede, en lugar de como lo hacen hasta ahora, que es la suscripción del título en físico y luego el depósito, como comentaban, de ir literal trasladarlo físicamente hasta el INDEVAL y que se deposite físicamente en su bóveda. Ahora ya pues simplemente a través de este archivo de datos, pues se suscribe el título y se hace llegar a INDEVAL y ahora es una bóveda electrónica en la que se deposita y el propio INDEVAL estará emitiendo pues ese comprobante de depósito que también será virtual y que podrá hacerse llegar a la comisión. Entonces ahí sí que nos ahorramos o que sí genera un beneficio, una facilidad para efectos de justo ese trajín de ir del registro de la comisión al depósito y luego de regreso para efectos de ahora sí poder salir a través de bolsa con tus valores ya listados para efectos de lanzar una oferta pública, pues ahí ya tienes un beneficio. En la siguiente lámina, bueno, en la siguiente lámina lo que vemos es que este beneficio, a ver, cuando se trata de oferta pública, como hemos visto, pues siempre todos los títulos que van a ser objeto de oferta pública tienen que estar depositados en el INDEVAL. Entonces, una vez que están depositados en el INDEVAL, pues ya no necesariamente, digamos, quedan ahí depositados y no es como que incluso pues cuando hay una transmisión de la titularidad del título de crédito, pues ya no necesariamente ese título se va a estar moviendo de aquí para allá en la medida que cambie de manos la titularidad, ¿no? Sino que en todo momento va a estar depositado en el INDEVAL. Y entonces, digamos que ahí ya queda guardado el título a reserva de que se le puedan dar después otros beneficios, otros usos, pero entonces aparentemente ahí ya se queda ahí a dormir el sueño de los justos el título y sobre ese título están ocurriendo diferentes operaciones todo el tiempo, ¿no? Pero el título está ahí en el INDEVAL depositado. Sin embargo, pues eso no es tan cierto o digamos no es una única vez porque hay diferentes operaciones que se pueden realizar respecto de un título. En un primer momento es la inscripción en el registro, se suscribe el título y se deposita, pero hay momentos posteriores en los que un título de crédito se tiene que actualizar. Por ejemplo, en la emisión de títulos que pudieran ser
certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo que se emiten en muchos de los casos bajo el mecanismo de llamadas de capital. En esos casos, cada vez que se hace una llamada de capital, se tiene que actualizar la inscripción y se tiene que actualizar el título. Y entonces se tiene que suscribir un nuevo título, se tiene que acudir ante el Indeval y hacer el canje del título, ¿no? Y estas llamadas de capital se hacen por todos los SECADES, las fibras inmobiliarias, los ERPIs, de manera recurrente, ¿no? Entonces, cada vez que se está cambiando, estamos teniendo el beneficio de que ya no tenemos que hacerlo de manera física, ¿no? Sino que podemos hacer esta actualización del título y este canje del título utilizando esta facilidad de hacerlo con un título que está desmaterializado. Y ahora, ¿cuáles son los títulos que están sujetos a este beneficio? Bueno, en este caso estamos hablando pues, de la ley del mercado de valores. Presenta una definición de título de valor, que son los valores que integran el mercado de valores, y es una definición bastante amplia, ¿no? Entonces tenemos obviamente pues, algunos títulos con los que estamos bastante familiarizados, pero a final de cuentas termina diciendo, y demás títulos de crédito, ¿no? Entonces, se trata de títulos de crédito en cualquier caso, ¿no? Cuando hablamos de títulos, estamos hablando de títulos de crédito. Entonces, en teoría, tendríamos que estarnos remitiendo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y digamos, atender a cuáles son las características que debe tener un título de crédito de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito define los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, ¿no? Entonces, ahí pudiéramos meternos en un tema de si este es el documento necesario para ejercitar el derecho literal, cómo se ha superado esa situación en el entendido de que, pues, en este caso, la ley especial que regula el mercado de valores, pues no es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sino la Ley del Mercado de Valores, y desde el año 2014 el legislador se venía preparando para la desmaterialización del título y en ese año se reforma el artículo 282 y 283 de la Ley del Mercado de Valores justamente para efectos de contemplar en la siguiente lámina, de contemplar la posibilidad de la desmaterialización de los títulos y lo remite desde entonces a que se haría en los términos en que el Banco de México, en los términos en que emitiera disposiciones de carácter general para que se hiciera de este modo. Entonces, bueno, pues digamos que el mercado de valores ya venía desde 2014 preparándose para que el marco jurídico estuviera listo para recibir estos nuevos títulos. Entonces, en realidad, ahora que se está implementando, no hubo necesidad de modificar la ley del mercado de valores, ¿no? Y bueno, respecto, bueno, yo creo que ahí le dejo porque creo que ya me comí los 10 minutos y no, me espero a las preguntas. Gracias, Edson. Sí, todavía tenemos tiempo si quisieras, si hay algo que quisieras complementar o nos vamos a las preguntas que tenemos por parte del público. Bueno, nos vamos, si quieren, a la parte de preguntas y respuestas que tenemos aquí que nos han hecho. Por aquí tengo una pregunta que dice, y creo que va dirigida a Roberto, en opinión de los participantes del mercado, ¿qué opinión tienen ellos de este cambio a este modelo de título electrónico? Si nos puedas comentar qué te ha dicho el mercado o qué sensibilidad tienes de la opinión de los participantes del mercado. Yo creo que muy buena opinión, incluso varias casas de bolsa y los emisores recurrentes nos han insistido y nos han preguntado. Muy buena participación en el año pasado, finales del año que hicimos capacitación y estuvimos platicando cómo funcionaba el sistema y demás y tal. De las 120 instituciones, 86 se capacitaron, participaron, estuvieron incluso en la parte de diciembre. Entonces, creo que va a ser muy bien recibido. Yo creo que lo están esperando y creo que, de nuevo, ahorra mucho el proceso y es mucho más eficiente para eso. Entonces, creo que va a ser muy bueno. De acuerdo. Gracias, Roberto.
Tenemos otra pregunta. A ver, a ver, Edson, creo que va dirigida a ti. Dice, ¿cómo se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 64 y 67 de la Ley del Mercado de Valores, en el que requiere que los certificados bursátiles y los títulos opcionales lleven la firma autógrafa del representante de la emisora y del representante común de los tenedores? Sí, claro. Ahí pareciera que nos estamos enfrentando a un conflicto de leyes de la misma jerarquía que parece que se están oponiendo, ¿no? Por un lado, los artículos 63 y 67 de la Ley de Mercado de Valores están estableciendo el requisito expreso de que los títulos de crédito, el 64, perdón, se refiere particularmente a la emisión de certificados bursátiles, y esto es certificados bursátiles de cualquier naturaleza, es decir, certificados bursátiles que amparan el derecho de recibir el principal y los intereses, es decir, un certificado bursátil de deuda, así como certificados bursátiles fiduciarios, que pueden ser bursatilizaciones, a final de cuentas también títulos de deuda, pero también certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, proyectos de inversión, de fibras inmobiliarias y fibra E, ¿no? Entonces, todos los certificados bursátiles tienen el requisito de que se suscriba el título, y el problema es que sí, efectivamente dice que tiene que llevar la firma autógrafa. Entonces, ahí aparentemente tenemos un conflicto de leyes porque, pues, por un lado tienes el requisito de estampar la firma autógrafa, que en ningún caso puede entenderse que la firma autógrafa es esta firma digital que cumpla con los requisitos del Código de Comercio y los demás que establezca las disposiciones de carácter general del Banco de México, sino que la firma autógrafa es autógrafa, ¿no? Es de puño. Y por otro lado tienes el artículo 282, ¿no? Que te está habilitando para desmaterializar los títulos. Entonces, aquí tienes un conflicto de leyes. Y luego, ¿por qué se da en el 64, refiriéndose a los certificados bursátiles, y en el 67, refiriéndose a los títulos opcionales, que exigen que se firme el título por el representante legal, tanto de la emisora como del representante común de los tenedores? Tendría que venir con esas dos firmas autógrafas. ¿Por qué ocurre con estos títulos particularmente y no con el resto de títulos de crédito? Por ejemplo, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué el legislador te pide que un título de acciones, por ejemplo, venga firmado por el representante legal de la emisora? ¿Por qué no ocurre esto? Y la respuesta es que en realidad, pues la ley del mercado de valores, por ejemplo, no regula la manera en que se emiten las acciones. Regula su inscripción en el Registro Nacional de Valores para efectos de que se cumpla con el régimen de sociedad anónima bursátil, pero no regula en sí la acción misma. Eso está regulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, aquí lo que pasa en el caso de los certificados y los títulos opcionales es que esos son los valores que sí están regulados en la Ley de Mercado de Valores, y por eso incluyeron esa leyenda precisamente en la Ley de Mercado de Valores, antes incluso de considerar el tema de la reforma al 282 de 2014. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que en realidad para resolver el problema es que tenemos que hacer aplicar un principio general del derecho, que es que la regla especial deja sin efectos, la regla especial deroga a la regla general. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿y entonces aquí cuál es la regla general? Y lo que tendríamos que entender y lo que estamos interpretando es, la regla general aquí es la que se refiere a que los títulos de crédito que están regulados en la ley de valores, pues de manera genérica te pide que venga con firma autógrafa, pero posteriormente la regla especial para efectos de la desmaterialización, pues tendría que interpretar que es el artículo 282 de la Ley de Mercado de Valores, y entonces esa regla especial deja sin efectos la regla genérica, digamos, establecida en el 64 y en el 67, y entonces lo que aplica es la desmaterialización del título en términos del 282.
Correcto. Gracias, Edson. Muy clara la explicación. Aquí tengo otra pregunta, y va relacionado, Miguel Ángel, con el tema de qué son las finanzas descentralizadas y qué diferencias existen con los ecosistemas de emisión electrónica y desmaterialización. Mira, a ver, el tema de finanzas descentralizadas hoy en día es un tema que está como muy en boga, ¿no? Podríamos decir que es como un hype word, leyendo las noticias y viendo qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo, todo esto montado sobre un ecosistema de activos virtuales en donde básicamente se elimina los intermediarios para la realización de operaciones financieras tradicionales. Entonces, DeFi, por su abreviatura en inglés, pues es básicamente cómo realizar servicios financieros clásicos, en donde la ejecución de los diferentes servicios financieros está dada por un algoritmo básicamente preestablecido y en donde pues, reduce significativamente el riesgo contraparte en esas operaciones. Ahora, esto se monta en esquemas tecnológicos basados en blockchain, basados en distributed ledger, etcétera, y tiene ciertos elementos que son muy interesantes en términos de dar seguimiento a qué es lo que se puede hacer con este ecosistema de DeFi. Ahora, dentro de esta situación en la que está existiendo un movimiento significativo de DeFi, ¿no? Tratando de generar un esquema descentralizado y un poco sacando de la jugada a los intermediarios financieros, me parece que la reacción correcta que se tiene que tener como ambiente financiero regulado, ¿no? Que tiene pues, medidas prudenciales, que tiene elementos de seguridad y de regulación que se llevan desarrollando a lo largo de mucho tiempo, pues es justamente lo que se está haciendo con la desmaterialización, que es en cada paso tratar de llevar todo hacia lo digital, y se pueden ver como pequeños pasitos de bebé. Entonces, este proceso de desmaterialización, me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con DeFi? Es nada más un pedacito en el proceso de emisión, pero digamos, de pasito en pasito tenemos que ir construyendo un ecosistema en el que se brinden exactamente los mismos elementos que te puede brindar un DeFi desde la perspectiva funcional para el cliente. Y para hacer esto, pues necesitamos tener todo desde una perspectiva digital, desde la emisión, el manejo, varios elementos. Y aquí el objetivo es que los riesgos que se pueden dar en un ecosistema de DeFi, que tienen que ver con, pues, digamos, elementos de resiliencia, de recuperación ante la materialización de un riesgo, cosas de esa naturaleza que hoy tenemos bien aterrizados con las infraestructuras de los mercados financieros que están adecuadamente reguladas por las autoridades y tal. ¿Cómo le podemos hacer para tener un ecosistema en el que se pueda brindar a través de esas entidades financieras reguladas un servicio parecido a lo que está proponiendo el DeFi del otro lado? Si queremos en algún momento saltar hacia un ecosistema en donde el cliente o los usuarios finales de estos servicios se opten por ir con las instituciones reguladas, con las infraestructuras de los mercados financieros tradicionales, pues lo que tenemos que hacer es básicamente ofrecer los mismos servicios. Y para ello tenemos que brincar hacia el tema de digitalización, y este es solo un pasito dentro de ese proceso de ir hacia el mundo de la digitalización. Entonces, digamos, para resumir un poquito y para dar un poco el overview de esta situación, es, a ver, DeFi tiene ciertos elementos que pueden ser muy valiosos desde una perspectiva funcional para el cliente final, y creo que lo que nos toca como reguladores, que lo que nos toca como instituciones financieras reguladas, es empezar a proveer funcionalidades que den el mismo servicio al cliente final, que den los mismos elementos de seguridad al cliente final. Las reglas que se emitieron en términos de desmaterialización incluyen elementos de criptografía y elementos de seguridad informática que son consistentes con lo que se puede identificar en algunos de estos esquemas de DeFi. Por supuesto que faltan muchos elementos adicionales, ¿no? Que se tienen que montar sobre esta emisión electrónica o sobre el mantenimiento electrónico de los títulos, pero son pasitos que son necesarios y que son indispensables para eventualmente hacia adelante estar viendo a futuro y estar pensando en un ecosistema financiero mucho más abierto, mucho más funcional y con cumpliendo los requerimientos de los clientes finales, que al final del día es lo que puede llevar a la gente a moverse hacia el DeFi, ¿no?
Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que nos toca trabajar mucho. Este es nada más uno de los pasitos que se tiene que hacer para llegar hacia allá, pero es un pasito que ya está pensando en ese mundo. Ahora, vamos a tener que hacer muchas modificaciones en términos regulatorios, en términos incluso legales, ¿no? O sea, problemas como estos temas de que si la firma autógrafa o que si no la firma autógrafa, son cosas que tienen que desaparecer porque no hace ningún sentido el tener una firma autógrafa cuando se puede tener una firma electrónica. Entonces, vamos a tener que ir modificando la infraestructura financiera en nuestro país desde la perspectiva tecnológica, desde la perspectiva regulatoria, desde la perspectiva legal, para ir poniendo los pedazos y que al final del día la sociedad mexicana tenga un sistema financiero pues, más utilizable por parte del usuario final y desde una perspectiva digital completamente, ¿no? Entonces creo que vamos hacia ese camino. Hay cosas interesantes que se tienen que analizar ahí. Estamos poniendo un ojo muy vivo respecto a qué es lo que está sucediendo con DeFi alrededor del mundo. Y como dije, lo que tenemos que hacer es que hay que ponerse a trabajar, hay que empezar a sacar esas modificaciones y ya sea con pasos pequeños o pasos más grandes, tenemos que empezar a construir un ecosistema financiero que permita esos servicios al usuario final. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Muy interesante tu explicación. Tengo otra pregunta aquí. A ver, se la vamos a pasar a Roberto. Y nos preguntan si podríamos comentar un poco más a detalle los beneficios que traerá el cambio de depósito físico de los títulos a depósito electrónico. Más a detalle, bueno, yo creo que va a ser un cambio importante en cómo se organizan desde los emisores y todo el proceso. Creo que va a ser muy bueno desde el cambio completo de la firma y corretear a quien tenga poderes autógrafos y corretear al mensajero y tal y cual. Creo que esto va a ser un cambio muy importante, va a ser un proceso mucho más eficiente y como comentaba Miguel, nos va acercando a mundos más eficientes que lo que estamos viendo ahora en el mundo de criptos y en el mundo de cualquier otra cantidad de cosas que se hacen mucho más eficiente todo digital desde un teléfono y tal. Para nosotros vamos un poco avanzando y haciendo un poquito de catch-up con lo que va pasando en otras partes del mundo. Entonces, creo que los beneficios van a ser tiempo, eficiencia, costo y lo que mencionaba del fondeo. Creo que el que los bancos puedan fondearse mucho más temprano va a tener beneficios bastante importantes, no solo para los bancos, pero también para el sistema de liquidación en general, y creo que eso es bueno para todo el mercado. El tener una concentración de 40-50% al final del día o en las últimas 2 horas no es lo ideal, y muchas veces creo que esto tiene que ver con el tiempo que tardan los bancos en fondearse en algunas de estas operaciones. Entonces creo que esto nos va a ayudar bastante. Gracias, Roberto. Pues muy amable por tu contestación y pues creo que por tema de tiempo nos alcanzaría, si quieren dar algún mensaje último de cierre para dar por concluido este panel. No sé, sus visiones, qué ven en este proceso, qué tan pronto ya lo podremos tener en el mercado, alguna otra opinión para dejárselos aquí al público que nos está escuchando. Si quiere, Edson, si quieres darnos alguna opinión para cierre. Sí, bueno, nada más agradecerles mucho el espacio, un gusto saludarlos a los panelistas y al público en general. Y bueno, ¿no? Pues saludar este esfuerzo conjunto que están haciendo tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el propio Indeval. Me parece que es algo importante para todo el sector y me parece que se ha estado haciendo buen trabajo y que ya muy pronto tengamos en operación esta nueva forma de operar el mercado, que es a través de títulos desmaterializados. Gracias, Edson. Roberto, ¿algún mensaje final que nos quieras dar? Aquí, bueno, creo que como comentó Miguel, hemos hecho un esfuerzo importante desde la parte de regulación, de procesos, de inversión en infraestructura, de cambio de muchas cosas adentro del Indeval, muchas pruebas, temas de ciberseguridad y poder cumplir con los requisitos que
pidió el regulador. Entonces creo que estamos bastante cerca y esperamos que antes de fin de año poder tener la primera emisión, ¿no, Miguel? Perfecto, eso suena muy bien. Siempre y cuando tengan la regulación interna y la normativa interna, con todo el placer del mundo. Pero como dijo Roberto, para dar un poco de tranquilidad, los trabajos vienen avanzando con un ritmo muy bueno. Los temas tecnológicos se han venido cumpliendo, las bóvedas, pues ya las tienen las bóvedas electrónicas, que son un elemento fundamental para no tener pérdida de información en términos de una emisión electrónica de títulos. Ya las desarrolló el Indeval. Entonces, son pequeños detalles que se tienen que ir cerrando en las siguientes semanas, posiblemente un poquito más que eso. Y yo creo que estaremos listos en cuanto las cosas estén completamente adecuadas y sin riesgos para los usuarios finales. Al final del día, como regulador, nos toca verificar que las cosas se hagan bien, y si tenemos que salir un poquito después, no pasa nada, más vale salir bien que salir a prisa. Entonces, vamos bien, creo que falta poquito, tecnológicamente las cosas van bien. Falta un pedacito de regulación interna de Indeval, pero básicamente el tren va caminando, y esperemos ver esto muy pronto ya ahí en el mercado, y a los participantes recibiendo los beneficios de esta modificación. Perfecto. Pues muchas gracias. No me queda más que agradecerles a los tres por su participación, y estaremos muy atentos al desarrollo del mercado en este tema y los que vengan. Y pues buenos días a todos y muchas gracias por su participación. Listo. Gracias. Buen día. Bye.